Si los periodistas te cobraban el 10% por darte la obra de unos 40 millones de pesos, te cobran 4 millones de pesos en el gobierno del PAN, en los 10 años, y hay que leer el libro de Anabel, que es todo un trabajo de investigación documentado, no dicho de oídas, no dijo la gente o dicen que dijeron, no. Anabel presenta datos concretos de cómo te cobran hasta el 25% de la obra que te asigna el gobierno federal, ¿sí? Y ahí estuvo incluso inmersa la jefa de oficina de la presidencia, Patricia Flores, que es de Durango, ¿no? Pero bueno, ahí está el discurso del presidente. En más información, déjeme decirle que casi 6 de cada 10 mexiquenses no están de acuerdo con que el PRD y el PAN postulen a un mismo candidato para la elección de gobernador en el Estado de México, mientras que poco menos de la mitad tampoco está de acuerdo en que ambos partidos políticos propongan a un candidato con un programa común, según una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica GCE. El sondeo revela que el 57.8% de los encuestados respondió que está en desacuerdo, casi el 58% de los encuestados dijo estar en desacuerdo con que ambos partidos, PRD y PAN, postulen un mismo candidato para la elección próxima de gobernador en la entidad, mientras que el 27.3% lo aprueba. Solo el 28% dice que sí a la alianza PAN-PRD en el Estado de México y el 58% no, 30% de diferencia. Asimismo, el 4.4% dijo no estar de acuerdo en una alianza entre PRD y PAN que proponga un candidato con un programa común. Así las cosas, yo creo que esto se empieza a despejar y difícilmente se llegará a un acuerdo entre las dirigencias nacionales del PRD y PAN para postular un mismo candidato, y esto es el preludio de lo que puede suceder en 2012, en donde vean que las alianzas no están siendo aprobadas por la ciudadanía. Bueno, pues así las cosas. Vamos a la información que le presentamos al inicio del programa, en donde los 3 jueces que liberaron al asesino de Rubí, Marisol Freire, emitieron su renuncia como irrevocable. Catalina Ochoa, Rafael Boudib Jurado y Nezahualcóyotl Zúñiga, jueces del Tribunal Oral que participaron en el caso de Rubí Marisol Freire, hija de la asesinada activista Marisela Escobedo, presentaron desde el viernes pasado la renuncia a sus respectivos cargos. Con ello dejaron sin materia el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en su contra por el Supremo Tribunal, tras haber liberado a Sergio Barraza, asesino confeso de Rubí. De acuerdo con información del Diario de Juárez, el principal periódico de circulación en Ciudad Juárez, el Supremo Tribunal de Justicia aceptó inmediatamente la renuncia de los jueces mediante un acuerdo del tribunal dictado el viernes pasado, el cual fue publicado el día de ayer y causó efectos de inmediato. Las autoridades judiciales informaron que la renuncia deja sin materia el procedimiento de responsabilidad administrativa, ya que este se entabla solo contra funcionarios o servidores públicos en funciones. Pues ahí está. Qué bueno, tuvieron pena, vergüenza al menos, y renuncian a sus cargos, después de haber propiciado la muerte de esta mujer, de esta activista, y como resultado de esa muerte vinieron otras 5 muertes más de su familia, sí, de su familia. Yo creo que les salió barato el renunciar a eso, sí, y no estar también tras las rejas por haber actuado de una manera deficiente y negligente en este caso. En más información, déjeme decirle que la pobreza laboral o el porcentaje de familias que no pueden comprar la canasta básica con su salario aumentó más en las entidades fronterizas del norte del país, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, mientras que en Baja California en el 2005 el 1% de los trabajadores no podían adquirir la canasta básica con su salario. Para el 2010 la cifra se amplió a 1.82%.
casi el doble. En Nuevo León, una de las entidades más industrializadas del país, también registró cambios negativos, ya que en el 2005 el 1% de sus trabajadores no podían adquirir la canasta básica. Para el 2010 aumentó esta cifra en 1.67%. En Sonora, el 1% carecía de los recursos para comprar los productos de consumo básico, mientras que en 2010 aumentó a 1.42%. Algo semejante se registró en el estado de Chihuahua, en donde este estado fue en donde más se ha incrementado la pobreza laboral, elementos que seguramente vienen a mezclarse, que es la inseguridad y la migración, han afectado el municipio de Chihuahua. ¿Tenemos más información? Vamos a ir a un corte rapidito y regresamos con la información de carácter internacional. La lectura es divertida, te entretiene y no hay nada mejor que cuando un libro te engancha, hay que darse el tiempo de encontrarse con ese libro. No pensar que la lectura es aburrida, sino todo lo contrario. La lectura fomenta directamente la imaginación. Es como la música, te divierte, te entretiene, te da ritmo y te deja una buena melodía. Diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Bueno, vamos a entrar al ámbito de la información internacional. Nos vamos a Japón. La reconstrucción de este país tras el terremoto y el tsunami del viernes costará al menos 180,000 millones de dólares, según proyecciones iniciales de los bancos europeos como Credit Suisse y Barclays. Esta cifra es equivalente a 3% del Producto Interno Bruto del país y 50% más de lo invertido tras el sismo de Kobe en 1995, que se estima fue entre 115,000 y 118,000 millones de dólares, la tercera mayor economía del mundo, solo detrás de Estados Unidos y de China, que ya estaba afectada por una deuda pública que duplica el total de su producción anual de 5 billones de dólares. Debe reconstruir su infraestructura, incluyendo caminos, líneas férreas, plantas energéticas y puertos, un hecho sin precedente desde la Segunda Guerra Mundial. Según analistas, la economía japonesa podría sumirse en una nueva recesión, temor que ayer alcanzó a las bolsas europeas, que cerraron en su nivel más bajo debido al posible impacto económico del sismo
en el crecimiento y la demanda global. Parece que este problema pudiera llegar a afectar no nada más a Japón, sino al mundo entero. Sí, claro, hoy vivimos una economía globalizada, interdependiente, somos especies de clúster grandotes, mundiales, internacionales, por naciones, y bueno, lo que le suceda, dicen, Japón es la séptima economía mundial, y bueno, afecta la estabilidad económica en las demás naciones. Por otra parte, déjeme decirle que las autoridades de Japón elevaron hoy a más de 10,000 los muertos y desaparecidos y situaron en 25,000 los rescatados por el terremoto y posterior tsunami del pasado viernes, mientras que cada vez son mayores los problemas de abastecimiento de alimentos para los supervivientes. Un total de 3,373 personas murieron y 6,746 se encuentran desaparecidas tras el devastador sismo del pasado 11 de Los Corrientes, que fue de 9 grados en la escala de Richter. Del total de fallecidos confirmados, algunos más de 1,000 han sido identificados y unos 400 cuerpos han sido entregados a sus familias, según la agencia local Kyodo. Por cuarto día consecutivo, los equipos de rescate se enfrentan a la doble tarea de remover las ruinas y escombros en el litoral en busca de cuerpos y de llevar ayuda a los damnificados en zonas aisladas de esta isla. Vamos a más información. Bueno, y en más información, y debido a los problemas que se tienen en las plantas nucleares en Japón, las 7 plantas nucleares alemanas que comenzaron su funcionamiento antes de 1980 serán cerradas de forma temporal, dijo la canciller germana Angela Merkel. La jefa del gobierno expresó en rueda de prensa que todos los reactores alemanes serían sometidos a revisiones y todas las preguntas sobre seguridad tendrán respuesta antes del 15 de junio. Merkel no dio fecha para el cierre de las plantas nucleares más antiguas. Vamos a iniciar un examen de la seguridad de todas las centrales nucleares, dijo la canciller. Por lo tanto, los reactores que entraron en servicio antes de fines de 1980 serán apagados durante la moratoria, precisó. Merkel había anunciado el lunes una moratoria de 3 meses para la prolongación de actividades de las plantas nucleares más antiguas. Por otra parte, Francia y Reino Unido presentarán un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para declarar una zona de exclusión aérea a Libia, pese a que Rusia aún tiene dudas acerca de cómo se llevará a cabo la medida. Ese fue el resultado de la reunión que los 15 miembros del Consejo de Seguridad celebraron el día de ayer para estudiar la petición que le trasladó el pasado fin de semana a la Liga Árabe de que se imponga una zona de exclusión aérea en Libia. Hay inquietudes legítimas, empezamos el debate y ahora las condiciones de países que favorecen la zona de exclusión aérea deben presentar un documento al Consejo, dijo a su salida de la reunión el embajador de Francia en la ONU. El representante francés destacó que ningún país rechazó de plano en la reunión la idea de declarar zona de exclusión, de embargar prácticamente o de aislar por la vía aérea al país libio. Por otra parte, hay información de que este día podrían ingresar fuerzas árabes y francesas a territorio libio con el propósito de terminar con la masacre de civiles iniciado por el gobierno de Muammar Gaddafi. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Para regresar, tenemos el video con que fue el programa de anoche, en donde están los panistas, priistas y perredistas en el foro, platicando sobre el problema de la pobreza, de quién hizo más. ¿Quién hizo menos? ¿Quién hizo más pobres? ¿Quién hizo menos pobres?
Vamos a regresar con el video después del corte, ¿no?